Y bien, hoy les voy a hablar de El inversor inteligente, un libro de Benjamin Graham que es casi que una lectura obligada para todas esas personas que estén interesadas en inversión en bolsa de valores, en acciones y sobre todo en una técnica conocida como el Value Investing o la inversión en valor. Pues bien, seguramente ustedes habrán oído mucho de esto por Warren Buffett, y es que de hecho Warren Buffett enaltece en reiteradas ocasiones a Benjamin Graham, ya que para él es su mentor y bueno, la persona que digamos le explicó y le enseñó mucho de esa técnica y sobre todo pues lo potenció. De hecho, en esta versión del libro nos encontramos con que el prólogo y los apéndices están hechos por Warren Buffett y es una versión comentada y actualizada por Jason Zweig. Realmente se agradece mucho, ya que mucho de este contenido es bastante denso, es difícil de entender para personas que no estemos tan familiarizadas con esto y sobre todo teniendo en cuenta de que el libro fue escrito hace ya muchos años. Y bueno, hay conceptos que han ido actualizándose, renovándose, y Jason Zweig, digámoslo así, que nos da algo un poco más renovado, alguna versión más actualizada de lo que es. Sin embargo, hay que tener presente que desde la actualización que él hizo a la fecha actual, ya ha pasado mucho tiempo, entonces digámoslo así que hay cosas que han cambiado o hay información que no está tan renovada precisamente por lo que les explico. El libro es bastante, digámoslo así, extenso, bastante prolongado. De hecho, como ven, tengo varias marcas en lo que consideré fueron puntos muy importantes, aspectos muy relevantes del libro y que de una u otra manera considero que en un futuro pues podré releer y lograr retroalimentarme de esta información. Ahora bien, como es de esperarse, en un libro de estas proporciones es común que nos encontremos con mucha información, tanta que no se pueda resumir en este solo video, por la simplicidad con la que pretendo hacerlo y sobre todo por lo que quiero transmitir, ya que fueron como algunas de las enseñanzas o los puntos más fuertes que pude reforzar a lo largo de esta lectura. Desde luego la intención es exhortarte, motivarte a que tú también puedas adquirir el libro si lo consideras necesario, aunque de antemano te diría que sí lo hagas, ya que es una lectura obligada realmente, se aprende mucho y sobre todo se tienen en cuenta algunos conceptos fundamentales. Pues bien, el libro les voy a dejar el enlace en la descripción por si lo quieren adquirir tanto la versión física como el Kindle directamente desde Amazon. Y ahora bien, cabe resaltar que, como decía al principio del video, el libro nos va llevando por los primeros pasos que se deberían seguir y básicamente es cómo convertirnos en un inversor inteligente, como tal y su nombre lo dice. Y en pocas palabras nos explica un poco lo que viene a ser la historia de la bolsa, los primeros años, los hechos que han ido aconteciendo, pues desde la época en la que se fundó, desde la época en la que el autor empieza, digámoslo así, a datarnos históricamente. Más adelante nos encontramos con temas de mucho interés como lo puede ser la inflación, que ustedes saben que siempre va a estar presente, de hecho lo ha estado desde antaño y lo seguirá estando por mucho tiempo. Entonces básicamente nos da un ejemplo de cómo la inflación puede, digamos, de una u otra manera afectar el dinero que tengamos y cómo podríamos mejorar si lo sabemos invertir y sobre todo si sabemos hacer que ese dinero preserve valor a lo largo del tiempo. En pocas palabras, es una batalla que tendríamos que tener contra la inflación, además de la batalla que tenemos que tener contra el rendimiento, que bueno, viene a ser la rentabilidad de nuestras inversiones y todo lo demás. Desde luego la información está bastante detallada y, como lo decía, los comentarios de Jason Zweig amenizan un poco, ayudan siempre al final de cada capítulo a entender mejor las cosas, a analizarlo desde otra perspectiva, siempre en la misma sintonía del autor principal. El libro además tiene en cuenta, por supuesto, lo que viene a ser la inversión defensiva. Y es que para el autor es un menester que nosotros no arriesguemos más de lo que estamos dispuestos a perder, sobre todo si consideramos que nuestro perfil de inversión es defensivo. Se nos recomienda mantener un promedio máximo de 75% en acciones, ideal de 50 o 25% dependiendo cómo sea nuestro nivel de riesgo. Entre más acciones tengamos, digamos que la variabilidad de la rentabilidad va a ser mucho más volátil, mientras que si nos dedicamos a invertir en estrategias mucho más defensivas como bonos, acciones del tesoro, pues lógicamente vamos a tener rendimientos más bajos, pero una seguridad un poco más garantizada. Algo también muy importante es que nos dan varios consejos para invertir en acciones. Desde luego el autor sigue ciertas pautas que te recomendaría mucho las leas precisamente para poder calcular lo que es el ratio, lo que es la rentabilidad de las empresas y poder de una u otra forma llegar a un precio objetivo por el cual pagar
por dicha empresa y que a lo largo del tiempo podamos obtener rentabilidades mucho mejores o sobre todo rentabilidades positivas. Otro aspecto que me gustó mucho del libro es que podemos tener tips, nos dan algunas recomendaciones, algunas instrucciones para poder valorar bien una empresa, y es precisamente ese análisis en valores lo que nos potencia y lo que nos hace de una u otra forma saber que estamos invirtiendo en algo bueno y poder destinar mucho más enfoque a esa estrategia. Otro de los temas más importantes, y de hecho uno de los que Warren Buffett también enaltece y considera de los más relevantes en el libro, es el margen de seguridad. Con esto, ¿a qué me refiero? Bueno, el autor es explícito en esta parte y es que nos da una serie de instrucciones o recomendaciones que ellos han seguido a lo largo del tiempo, y lo que buscan en pocas palabras es tener un mayor margen de maniobrabilidad a la hora de adquirir una acción. Por lo general, ellos buscan valorar una empresa y ver si su precio está al menos un 50% por debajo de lo que debería valer, y para ellos eso es muy importante. Y bueno, de hecho, si lo ponemos en una perspectiva actual, digámoslo así, una empresa que esté 50% por debajo del valor que debería estar, pues nos va a permitir tener un margen de ganancia mucho más alto, porque bueno, en cuestión de tiempo va a llegar al precio ideal, lo va a pasar y nosotros ya tendríamos allí un 50% o incluso más de ganancia. Entonces son factores fundamentales que quizás no sean tan fáciles de encontrar, pero el autor explica que siempre, si buscamos, podremos encontrar mucho valor en el mercado. Sobre todo nos dan recomendaciones, consejos donde nos dan a entender de que para invertir adecuadamente tendremos que controlar nuestras emociones, y es que eso es algo que he encontrado en repetidos libros sobre estos temas, y es que bueno, en muchos casos la emoción nos juega un factor desfavorable porque nos hace invertir cuando el mercado está alto y nos hace vender cuando el mercado está bajo. Entonces, para contrarrestar esto, no solo tendremos que tener buen control de nuestras emociones, sino además enfocarnos en el largo plazo. Siempre se los he dicho y bueno, lo reitero incluso reafirmando en este libro, y es que el largo plazo siempre va a jugar a nuestro favor, siempre y cuando hagamos buenas elecciones y dejemos que el tiempo haga lo suyo, ya que la mayoría de las empresas con el tiempo logran obtener buenos rendimientos. Por supuesto, un inversor inteligente sabe cuándo invertir, y es que cuanto más irracional está el mercado es cuando más oportunidades existen, porque precisamente vamos a poder aprovechar esas ofertas que pueden haber en el mercado, esas rebajas que puedan haber en el mercado, siempre teniendo en cuenta de que debe haber un análisis previo y no comprar por comprar. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice así: el mercado oscila entre el optimismo insostenible y el pesimismo injustificado. El inversor inteligente vende a optimistas y compra a pesimistas. Esto es lo mismo que les decía anteriormente, pero ahora en sus palabras, y bueno, si se dan cuenta, nos da a entender de que no podemos dejarnos llevar porque todo mundo esté vendiendo y porque creamos que el mercado está cayendo para nosotros también caer en esa tentación y vender, sino más bien aprovechar ese mercado y comprar a precios mucho más baratos, siempre teniendo en cuenta que un inversor inteligente es racional y sobre todo hace sus análisis previamente. Ya para finalizar, les quiero compartir dos citas del libro textuales que me llamaron mucho la atención, que de hecho me parecen bastante importantes. Y en este, el autor nos dice que en una ocasión entrevistó a un grupo de jubilados de Boca Ratón, una de las comunidades de jubilados más ricos de Florida, y cuando le preguntó a estas personas, que en su mayoría tenían 70 años o más, si habían conseguido mejores resultados que el mercado durante su vida como inversores, algunos le contestaron que sí y otros que no, y la mayoría no estaban seguros. Sin embargo, uno de ellos dijo: ¿y qué más da? Lo único que sé es que gracias a mis inversiones he conseguido ganar suficiente dinero para acabar viviendo en Boca. El autor a continuación dice: ¿cabe una respuesta mejor? Después de todo, el objetivo de la inversión no consiste en ganar más dinero que la media, sino en ganar suficiente dinero para satisfacer sus propias necesidades. La mejor forma de medir el éxito de su inversión no consiste en saber si está ganando al mercado, sino en saber si ha elaborado un plan financiero y una disciplina de conducta que tenga probabilidades de permitirle llegar a donde quiere llegar. En última instancia, lo que importa no es cruzar la meta antes que el resto, sino asegurarse que uno llegue a esa meta. Entonces, como lo ven, básicamente volvemos a lo que les decía, y es que no es estar enfocándonos en si lo estamos haciendo mejor que todo el mundo, sino saber que lo estamos haciendo bien,
tener nuestros propios objetivos, nuestros propios propósitos y aferrarnos a esos ideales para sobre eso poder ir construyendo nuestro futuro. Recordemos que las inversiones siempre deben pensarse a futuro y es así como podremos obtener mejores rentabilidades que el resto. Ya para finalizar les comparto la segunda cita de la que les hacía mención anteriormente y bueno, esta me llamó también mucho la atención ya que la vi en el comentario del capítulo 16 y es a modo de nota donde no podemos encontrarnos el siguiente texto. Dice: como el potencial de ganancia de una acción es ilimitado, mientras que ninguna pérdida puede superar el 100%, la única persona que se enriquecerá con este tipo de estrategia es su corredor de bolsa. Puede poner un suelo bajo sus pérdidas, pero también habrá colocado un techo sobre sus ganancias. En el caso de los inversores individuales, cubrir el riesgo de pérdida nunca compensa el hecho de tener que renunciar a la mayor parte del potencial de ganancia. Eso me pareció muy cierto y bueno, realmente sí había leído algo sobre eso hace un tiempo, donde básicamente nos decía de que cuando nosotros invertimos en una acción podemos perder lo que hemos invertido, es decir, si invertimos $100 podemos perder esos $100, pero el límite de ganancia es ilimitado, es infinito, ya que si la acción se valoriza por 1000, pues bueno, vamos a haber ganado el monto correspondiente. Entonces siempre es saber compensar eso. En muchas estrategias o cuando acudimos a un corredor de bolsa, a un fondo de inversión, como si siguen ciertas estrategias, lo que puede pasar es que le estamos poniendo también un techo a esas ganancias. Y en pocas palabras es que si, dependiendo de la estrategia que ellos tengan, si una acción se valoriza por 2, la van a vender. Entonces ya obviamente pues nos darán el correspondiente, habremos ganado. Pero siempre es equilibrar. Tener, digamos, nosotros mismos nuestro límite para saber en qué momento vamos a vender o en qué momento no. Y por ese motivo me gustó esta cita, esa frase realmente me parece importante. Lógicamente, el contexto que le estamos dando es que nosotros mismos somos inversores individuales. En esta época se centraban mucho más en lo que son corredores de bolsa, en lo que es Wall Street y todo lo demás. Entonces, pues ya sabrán que he hecho como la comparación a lo que es hoy en día. Sin embargo, el libro no deja de advertirnos en que tengamos mucho cuidado con esos corredores de bolsa, estas personas que dicen ser expertas en el mercado y que saben todo. Porque muchas de esas personas realmente no saben tanto como dicen y sobre todo sus rentabilidades no logran superar ni siquiera al índice del S&P 500, que es el de los principales, y es muy poco probable que lo hagan por muchos años. Pero hay que analizar los tiempos en los que estamos, donde hubo un alza muy alta en el mercado, entonces saber comparar y saber que rentabilidades pasadas no nos van a garantizar ganancias futuras y sobre esa premisa pues ejercer nuestros métodos de inversión. Pues bien, esto ha sido un poquito de lo que he aprendido en este libro. Realmente aporta muchísimo contenido. Es una lectura casi que recomendada para cualquier persona que esté interesada en este mercado. Y sobre todo es como un preámbulo para poder aprender conceptos básicos y poder ejercer. Recuerden que todo se aprende ya es a la hora de la práctica como tal. Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta para cuando queramos nosotros ya empezar a invertir o si ya lo estamos haciendo, para poder ir evitando ciertos errores que se pueden cometer a lo largo del camino. El libro, digámoslo así, no es un manual para evitar cualquier error o todos los errores. Siempre podemos cometer alguno u otro por nuestra propia cuenta, pero lo importante es saber qué estamos haciendo y que lo estamos haciendo por una convicción de hacerlo de manera inteligente. Como lo dije al principio, el link del libro va a estar en la descripción del video. Si a ustedes les gustaría ver análisis o reviews a otros libros que he hecho aquí en el canal, les voy a dejar una lista de reproducción con varias opiniones que tengo sobre algunas lecturas que he ido haciendo. Y por supuesto, cualquier próxima lectura que haga, estaré subiendo un video al canal. Eso sí, te invitaría mucho a que me dejes en los comentarios cuál libro me recomiendas leer para poder compartirles la opinión al resto de la comunidad. Y agradecería mucho que valores el video con un gran like, a que dejes tu comentario y te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones. Esto ha sido todo en esta oportunidad, pero ya nos veremos en un próximo video.